Comunicación y competencia. En este video se van a describir los aspectos de la competencia cultural, se van a explicar las diferencias entre asimilación, enculturación y aculturación. Se van a explorar dimensiones de la diversidad en el sitio de trabajo y se van a identificar estrategias de asesoramiento en poblaciones con diversidad cultural. Caso práctico 1. Judy es una nutricionista recién titulada cuyas responsabilidades en el centro médico involucran con frecuencia la entrevista, el asesoramiento, la consejería y la educación nutricionales de la comunidad. Muchos de sus pacientes son de grupos étnicos y culturales distintos a los suyos. La mayoría son mexicanos, puertorriqueños, tailandeses y coreanos. Le parece un tanto abrumador entender la variedad de comidas exóticas que ellos consumen. Esto también limita su habilidad para brindar opciones apropiadas de alimentos cuando los asesora para modificar su alimentación. Judy desea mejorar su eficacia como nutricionista. ¿Qué información sobre la diversidad cultural le resultaría de utilidad a Judy? A Judy le sería de utilidad el reconocer que la competencia cultural es un término más amplio que intenta abarcar las múltiples dimensiones de un individuo o un grupo, y es un requisito principal para trabajar efectivamente con gente culturalmente diversa. El desafío para los profesionales de la salud es ser culturalmente competentes al ayudar a sus pacientes a cambiar sus elecciones de alimentos sin afectar las funciones socioculturales de la comida. Para que los cambios alimentarios tengan éxito, puede requerirse una combinación de enfoques, incluyendo intervenciones conductuales y cognitivas, autosuficiencia, prevención de recaídas, autovigilancia, fases de cambio, apoyo social y estrategias educativas, para ayudar a la gente a cambiar sus elecciones de alimentos. También les sería de utilidad conocer la identidad cultural, la cual incluye la raza, la edad, género, religión, capacidades diferentes, estado socioeconómico, ocupación, nivel educativo, política, aptitud física, orientación sexual y estado migratorio. La cultura influye en muchos aspectos de la identidad de una persona: los alimentos servidos, los métodos de preparación, patrones de alimentación, la forma de celebrar días festivos, valores, creencias, espiritualidad, prácticas de crianza y roles familiares esperados. La diversidad consiste en las muchas formas en que los individuos son únicos y diferentes, al mismo tiempo que son similares en otras maneras. Es importante valorar y entender todos los tipos de culturas. ¿Qué actividades puede planear Judy en la comunidad para educar a estos grupos diversos? Para esto, hay que explorar las dimensiones de la diversidad en el sitio de trabajo. Esta conciencia multicultural puede tener un efecto positivo en la política, en la administración, en el estilo educativo y éxito general de una organización. A medida que este acervo de empleados disponibles sigue teniendo más diversidad cultural, los supervisores, gerentes y profesionales de la salud deben integrar esta población diversa al sitio de trabajo y crear estrategias y programas de capacitación que permitan a todos los trabajadores aprender y comunicarse entre sí. Y como asesoramiento para que tenga éxito en sus esfuerzos, un buen consejo sería mencionar que el integrar miembros de diferentes culturas sería de mucha ayuda en el ámbito laboral y al entendimiento de su cultura, ya que una organización compuesta de empleados culturalmente diversos es mejor en el negocio, porque eso permite que la compañía entienda mejor a un cierto segmento del mercado al cual dirige su producto o servicio. Si la organización refleja la comunidad a la que sirve, aumenta la posibilidad de proveer los bienes y servicios que se necesitan o se desean. ¿Qué recursos se le pueden sugerir a Judy para ayudarla en su asesoramiento?
Para esto deberemos explicar las diferencias entre asimilación, enculturación y aculturación. Aculturación es el proceso por el cual la gente de un grupo cultural modifica sus comportamientos, actitudes y puntos de vista tradicionales como resultado del contacto con una nueva cultura dominante. La enculturación hace énfasis en que la cultura se aprende, no se hereda. Esta es transmitida de generación en generación en el hogar. La asimilación es donde los miembros de una minoría adoptan las prácticas y sistema de creencias del grupo dominante. A diferencia del proceso de asimilación, la aculturación implica que tanto la cultura etnia tradicional como la nueva cultura dominante juegan un papel importante en el proceso de identidad cultural. Como el resultado de este proceso, la gente puede moverse hacia la cultura dominante, integrar ambas culturas, rechazar la nueva cultura al reanimar su propia cultura tradicional o separarse de ambas culturas. También va a ser necesario hacer y responder numerosas preguntas. No se debe olvidar que el paciente es primero y por sobre todo un individuo, no solo una cultura. Esto va a implicar preguntas sobre alimentos tradicionales, la relación de la comida y la salud, los alimentos que se compran o se preparan, recetas, preparación de la comida e interacciones entre la familia y la comida. El profesional debe consultar y escuchar al paciente con cuidado, porque va a ser su mejor fuente de información sobre los tipos de alimentación que consume. Con base a esta valoración, el nutricionista puede determinar que quienes están más aculturados necesitan más ayuda para elegir alimentos saludables de la cultura dominante. Así también, quienes están menos aculturados pueden necesitar ayuda para modificar las recetas tradicionales de su cultura si es que no son saludables. Una influencia importante es la comida consumida durante la infancia, que define para siempre lo que es familiar y confortable. Es posible cambiar las elecciones alimentarias, pero no es algo que se logre con facilidad, y algunas estrategias de intervención son más efectivas que otras. Siempre se debe recordar mostrar respeto por las elecciones alimentarias del paciente. Muchas veces, estas elecciones se basan en hábitos, tradiciones o creencias familiares. ¿Dónde puede Judy encontrar estos recursos? Estos se pueden observar en los recordatorios de 24 horas, los cuestionarios de frecuencia de consumo y en los patrones de alimentación. Nosotros como nutricionistas es importante entender el concepto de aculturación para tener una mejor comprensión de los factores que entorpecen o estimulan las elecciones de alimentos particulares, por lo que no se debe asumir que toda aculturación es saludable o no. Debemos aprender a identificar si la aculturación a la cultura dominante está influyendo en factores de enfermedad crónica, y si es así, ¿cómo?